Necesitamos un Atmega 328P, micro C para programar en lenguaje C el Atmega, Proteus para hacer las pruebas, cables para las conexiones, Pololu para pasar el programa al Atmega, un potenciómetro, la pantalla LCD, 2 dip switch de 3, resistencia según corresponda y un sensor de temperatura LM35. Primero debemos crear un proyecto nuevo, le asignamos un nombre y debemos fijarnos que tenga el microcontrolador que vamos a usar. Después de esto, pasamos a hacer el código. Después de crear el proyecto, como vamos a usar una LCD, buscamos la librería que especifica cómo usarla. La copiamos en el código y usamos esta misma estructura para poner los textos que necesitamos poner. La variable ADC_RD se definirá como Signal Node, que es donde se guardarán los valores que entren en el puerto del Atmega. En este caso, digamos 1023, si entramos 5 voltios, ese 1023 se guardará en esa variable. En char, para voltaje, corriente y temperatura, el char es carácter, es donde se convertirá ese 1023 en los, digamos, en el caso de voltaje 5 voltios, en corriente 100 miliamperios y en temperatura los 100 grados, y se convierte en carácter para poder mostrarlo en la LCD. Y el float en el valor 2 y valor 3 se usará para definir el rango máximo para cada uno de los rangos. Seguimos la estructura que nos muestra la librería de la LCD para hacer que las palabras se muestren como un tipo de letrero public. Para esto primero se estableció un tiempo en la subrutina moveDelay. Luego se hicieron subrutinas para mover el texto. Se usaron for y el comando lcd-cmd para que este avance hacia la izquierda, lo que va a mostrar la pantalla LCD. Y finaliza con el tiempo que va a durar el texto en la pantalla. Luego haremos los voids, que son para voltaje, corriente y temperatura. Bueno, luego hacen las conversiones en donde el ADC_RD ya no corresponderá al 1023, sino en el caso, digamos, del voltaje corresponderá a 5. Vamos a adecuar los decimales. En el caso del voltaje queremos mostrar los 50 enteros más los milivoltios, que son los decimales que tiene esos 50. En este caso queremos usar dos decimales. Para ello, entonces usamos, si quitamos el punto, sería 5000. Por eso lo vimos en 100. Constantemente vamos a sacar el residuo para obtener los valores correspondientes que se muestran, digamos, en el multímetro. En el caso de la corriente y en el de la temperatura cambia, ya que el valor máximo ya no es solo con, digamos, 50, que es de 2 dígitos, sino el valor máximo es de 100, que en el caso es de 1000 amperios y de 100 grados Celsius. Entonces ya no se medirá en 1000, sino en 10.000, y se hará otra vez el proceso del residuo para tener el valor exacto que se está midiendo en el puerto del Atmega. Seguimos con más subrutinas. En este caso, las subrutinas que tendrán las ecuaciones características que definirán el funcionamiento de cada una de las mediciones. Cabe resaltar que se hace una conversión, ya que si el Atmega recibe más de 5 voltios, este se dañará. Para el de voltaje se establecen 3 escalas. La primera de 8 voltios. En el código se define esto con el nombre de valor. Entonces, si lo lee el ADC A0, no supera o es igual a lo que da la ecuación. En este caso, si no supera los 0.8 voltios de entrada, mostrará el resultado del voltaje con el valor convertido, siendo este 8 voltios. En cambio, si recibe más de 0.8 voltios, mostrará un letrero indicando que se pasó del límite establecido. Lo mismo pasa con el del rango de 20. En este caso, si recibe más de 2 voltios, el ADC arrojará el letrero de superado el límite. Y para el último rango, que es de 50 voltios,
pero pone 5 voltios en la entrada de A0, resaltando que si se pone más de 50 voltios a medir se dañaría la mega. Bueno, ahora para la corriente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ley de Ohm en donde tenemos 5 voltios y el rango máximo de 100 mil amperios. Hacemos esa ley de Ohm y encontramos que necesitamos una resistencia de 50 ohms. Ahora, para el primer rango queremos que vaya de 0 a 20 miliamperios. Hacemos otra vez una ley de Ohm y obtenemos que es un voltaje de 1 voltio. Y si tenemos que 5 voltios es 1023, con una regla de 3, cuando queremos 1 voltio, obtenemos que el valor en hexadecimal es de 205 para nuestro primer rango. Y ahí hacemos que lea la LCD, haga un while infinito leyendo el puerto 1, C1 de la mega, y que cuando sea superior a ese 205, o sea, cuando supere ese 1 voltio, la LCD me va a mandar un error. Ahora, para el segundo rango haremos exactamente lo mismo, pero ahora cambiando de que no queremos que vaya de 0 a 20, sino queremos que vaya de 0 a 60 miliamperios. Otra vez hacemos la relación de Ohm y obtenemos que es de 3 voltios. Hacemos otra vez la regla de 3 con respecto a 5 y 1023 y obtenemos que nos da 614. Entonces, cuando supere esa lectura de 614, que es en sí 3 voltios, nos va a mandar el error de que ha superado el límite. Y para el último no tenemos como tal el superar, ya que cuando es de 5 voltios nos va a mostrar el 1023, que en este caso, pues haciendo la ley de Ohm dentro del código, dividiendo de la misma manera que hicimos el de voltaje, dividido en 50, nos va a dar los 100 mil amperios. Para la ecuación característica de temperatura, lo primero que se hizo fue tomar medidas. Se utilizó el LM35 y se midió voltaje de salida dependiendo del calor que recibía con el cautín. Se tomaron 3 mediciones de 10 datos cada uno, para luego hacer una tabla promedio en Excel y con esta hacer una gráfica que definiera su funcionamiento. Esta ecuación obtenida fue la que se usó para el código, teniendo en cuenta lo mismo de la regla de 3, siendo 1023 como 5 voltios. Para este caso solo tenemos una escala, por lo que al superar los 100 grados Celsius se mostrará el letrero de superado el límite. Como 100, según el Excel, es aproximadamente 450 milivoltios, entonces haciendo la regla de 3 da un valor de 90, el cual es el que tenemos en el if para que no lo supere. Bueno, ahora mostraremos el selector de voltaje, en donde lo primero que se hace es limpiar la LCD y con el texto 11 y 12 aparecerá en la LCD los rangos de voltaje, que es hasta 8 voltios, 20 voltios o el último a 50 voltios. Entonces se hará un while infinito con un if y 2 else if, en donde el primer if, si tenemos el pin B3 que es igual a 1, el B4 y el B5 igual a 0, este se dirigirá al primer rango, que es de 8. En el segundo, si ahora el B4 es 1 y el B3 y el B5 son ceros, se irá al segundo rango, que es de 0 a 20. Y por último, si tenemos que el B3 es 0, el B4 es 0 y el B5 es 1, iremos al rango máximo, que es de 0 a 50. Del mismo modo, para la corriente, tenemos un selector que lo primero que hace es limpiar la pantalla, aparecerán los rangos en el texto en la LCD y haremos un while infinito, en donde si el B3 es igual a 1, el B4 es igual a 0 y el B5 es igual a 0, este nos mandará el primer rango, que es de 0 a 20 miliamperios. Luego haremos un else if, en donde si el B3 es 0, el B4 es 1 y el B5 es 0, este nos mandará al segundo rango, que es de 0 a 60 miliamperios. Y el último, que es el rango completo, que es si el B3 es 0, el B4 es 0 y el B5 es 1, este es el rango de 0 a 100 miliamperios. Y ahora tendremos el selector general, que al igual que nosotros tenemos un while infinito y está definido por 3 if. En el if 1 tendremos que si el B0 es igual a 1, el B1 es 0 y el B2 es 0, nos mandará al selector para
los rangos de voltaje. En el segundo if tenemos que si el B0 es igual a 0, el B1 es igual a 1 y el B2 es igual a 0, nos mandará el selector de corriente. Y en el último tendremos que si el B0 es igual a 0, el B1 es igual a 0 y el B2 es igual a 1, nos mandará directamente al código en donde mostrará la temperatura. Y ahora tenemos el PointMen, que es el que encierra en sí todo el código, en donde lo primero que haremos es inicializar la LCD. La limpiaremos y haremos el curse off. Entonces definiremos como entradas los puertos B0, B1, B2, B3, B4 y B5, que esos servirán para los selectores. Y al igual también definiremos como entradas pero analógicas el puerto C0, C1 y C2. El C0 para voltaje, el C1 para corriente y el C2 para temperatura. Y tendremos el ACMUX, que eso es lo que nos ayudará a activar dicho puerto B, en el ACMUX de 0x60, que es una hexadecimal. Obtendremos para activar el C0, el de 61 el C1 y el de 62 para el C2. Y el ADC-SRA, esto lo utilizamos para desactivar las interrupciones que tiene como tal el Atmega 328P. Y ahora mostraremos lo que viene siendo en la LCD cada uno de nuestros nombres. Entonces en el texto 1 y 2 tendremos los nombres de nosotros, y tendrá un delay de 30 segundos para realizar ese movimiento en la LCD, moviéndose de derecha a izquierda, comenzando desde el espacio 16 hasta el 0. Y luego cambiaremos y se rotará, aparecerán la materia, el profesor y la universidad, para luego activarse el Mode Selector, que es el selector principal donde elegiremos si queremos medir temperatura, corriente o voltaje. Para la medición de voltaje necesitamos 50 voltios de entrada y 5 voltios de salida, debido a que esto es lo máximo que recibe la Atmega. Entonces para esto usamos esta calculadora de divisor de voltaje. Primero ponemos que su voltaje de entrada sea 50 voltios y calculamos las resistencias para que la salida nos dé 5. Suponemos la primera resistencia poniendo 180 ohmios y empezamos a jugar con la resistencia 2. Ponemos 90, pero da un voltaje de salida muy grande, por lo que necesitamos una resistencia más pequeña. Ponemos 10, pero es muy pequeño el voltaje, y ponemos 20. Con 20 nos da 5 en la salida. Sin embargo, para tener una potencia baja, le aumentamos 2 ceros. En este caso queda 180K y 20K. Teniendo ya este cálculo, pasamos a ver las resistencias comerciales. Vemos que hay de 180K, pero no hay de 20K. Entonces tomamos 2 de 10K y las ponemos en serie. Y tomamos el voltaje de los extremos. Como expliqué al principio, vemos que la potencia de las resistencias está en milivatios. Sin embargo, si yo lo dejo con los valores iniciales, la resistencia de 180 da una potencia muy alta. Por esto se decide usar 180K. Para el de corriente se pusieron dos resistencias de 100 ohmios en paralelo para que nos dé una de 50 ohmios, ya que con esta resistencia nos da una corriente de 100 miliamperios cuando está en 5 voltios, como se muestra en el video. Cabe resaltar que al hallar la potencia de las resistencias dio alta, por lo que se compraron unas resistencias de 100 ohmios, pero de 1 vatio.
Después de los cálculos y las pruebas pasamos a hacer el montaje en física.